Hola, hola mi querido contabilizer, nuevamente bienvenido a nuestro programa Excel Macros Relax. En esta clase del día de hoy, del día lunes, vamos a trabajar lo que tiene que ver con nuestra primera macro. Vamos a entrar en materia en cuanto a lo que tiene que ver con todo ese asunto. Quiero recordarte entonces que la metodología que venimos manejando es que los lunes mandamos la clase pregrabada y el jueves solucionamos tareas en una clase totalmente en vivo en donde van a poder hacerme preguntas. Vamos a interactuar totalmente. Recuerdo, todos los días jueves. ¿Qué hay que hacer para poder estar? Básicamente suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Obviamente comparte este video y quédate hasta el final porque vamos a dejar una pequeña tarea que la vamos a resolver el día jueves. El día jueves vamos a socializar toda esa tarea, pues. Entonces, no se diga más. De entrada te dejo con la clase del día de hoy. Chau. Tengo en pantalla una mini aplicación que hace lo siguiente. Si selecciono este botón, mi título cambia de color azul, pero si selecciono este de acá, mi título cambia a color rojo. Esto lo logré gracias a dos macros, una que enlacé a nuestro botón que dice título fondo rojo y la otra que enlacé a mi otra opción de radio botón. Así que vamos a grabar nuestra primera macro, por lo que voy a irme a mi pestaña de programador y voy a grabar los pasos que quiero que ejecute mi Excel de manera automatizada. Entonces hacemos un clic en grabar macro y esto nos abre este cuadrito asistente en donde vamos a poder insertarle un nombre a la macro y yo recomiendo que en definitiva ese nombre sea bastante descriptivo, por lo que aquí podríamos colocar cambia fondo celda a verde. Hay que notar que en esta casilla no podemos incluir una serie de caracteres especiales, sin embargo la mayor parte de ellos sí se pueden incluir. Como práctica tengo incluir un guión bajo tras cada palabra, sin embargo esto no es necesario, pero lo dejo a tu consideración. Acá podremos colocar una tecla como método abreviado, una o varias, por ejemplo podríamos colocar Shift W. Y si te fijas en esta parte dice control más mayúscula más W. Entonces esto debería ejecutar nuestra macro de cambia color fondo a verde. Y aquí en descripción podríamos colocarle lo que nosotros consideremos para poder identificar para qué sirve una determinada macro. Algunas veces acumulamos demasiadas macros y se nos olvida para qué sirve, por lo que viene bien esta opción. Así que cambia color de fondo de una determinada celda. Y quiero apuntar algo, y es que una vez yo haga clic en este botón de aceptar, automáticamente va a empezar a grabar nuestra macro. Esta parte de nuestro interfaz va a cambiar a un cuadrito y también en esta parte inferior, más o menos como en esta parte de aquí, va a aparecer un cuadrito que nos va a indicar que nos encontramos grabando nuestra macro. También es necesario que sepas que podríamos dejar que transcurra el tiempo y grabar nuestra macro con toda la calma del mundo. Es decir, que nuestra grabadora de macros no considera el tiempo que nos tomemos para poder grabar los pasos que querramos ejecutar. Así que voy a aceptar. Ahí tenemos entonces nuestro botón y también en esta parte de acá. Y el texto cambió a detener grabación. Quiere decir que nos encontramos grabando. De momento voy a seleccionar, por ejemplo, esta celda A7 y voy a escribir aquí bienvenido al curso. Tras eso voy a dar en enter, voy a seleccionar nuevamente mi celda y lo que voy a hacer es irme a mi pestaña de inicio, voy a decirle que va a tener un color de fondo verde, voy a cambiarle el color de letra. Además de eso la voy a colocar en negrita, por lo que le digo a Excel que nos guarde ese paso. Y aprovecho para decirte entonces que Excel va a guardar prácticamente todas las acciones que nosotros estemos generando mientras que nos encontremos grabando nuestra macro. Así que hay que tener cuidado al momento de estar grabando, porque si grabamos un paso que no hace parte de nuestra automatización, esto podría generarnos inconvenientes. Así que una vez hayamos terminado de grabar nuestra macro, vamos a irnos nuevamente a nuestra pestaña de programador y le vamos a decir detener grabación. Voy a verificar que nuestra macro efectivamente esté funcionando, por lo que voy a seleccionar nuevamente nuestra celda, voy a decirle que tenga un color negro y de fondo que no tenga relleno.
Voy a seleccionar nuestra celda. Y para ver las macros que hemos grabado, bastará con irnos a la pestaña de programador y seleccionamos la opción de macros. Acá nos aparece nuestro asistente con todas las macros que hemos grabado. Estas son las dos macros que tengo enlazadas a este botón y esta sería entonces la macro que acabamos de grabar. Así que para poder ejecutarla simplemente la seleccionamos y le decimos en ejecutar. La ejecutamos y tenemos entonces que está funcionando perfectamente. Voy a grabar una nueva macro entonces que va a hacer referencia a el cambio del fondo de mi celda a un color azul, así que cambia a color azul. La descripción podríamos colocarle la que nosotros queramos. Voy a darle en aceptar y empieza entonces nuestra grabación de macro. Voy a seleccionar nuevamente mi celda, voy a ir a inicio, le voy a decir que el color va a ser un color de fondo más o menos así, como rosa, y la letra va a ser negra. De momento no quiero hacer nada más, así que voy a ir a programador, detener grabación, y ya tenemos entonces nuestras dos macros. Si nos vamos a macros, aquí tenemos justamente listas para poder ejecutarlas. Voy a ejecutar esta que dice color azul, y ahí efectivamente nos deja el color que nosotros habíamos seleccionado. A pesar de que la macro se llama de una forma, el nombre no tiene por qué afectar nuestra macro. Aquí cambiamos a fondo verde. Nuevamente vamos a macro color azul, ejecutar, y ahí se está ejecutando perfectamente. También podríamos ejecutar nuestra macro con nuestro método abreviado. Recordemos que era Control Shift W, y ahí la acabo de ejecutar, teniendo en cuenta que esos métodos abreviados debemos utilizarlos únicamente para macros que sean bastante utilizadas y en los casos en que veamos que definitivamente es necesario utilizar un método abreviado. De no ser así, entonces es mejor utilizar otro tipo de opción para poder acceder a esas macros. Así que de acuerdo a esto, para poder acceder entonces a nuestras macros de manera gráfica, podríamos utilizar en nuestra pestaña de programador alguna de las alternativas con las que contamos en esta parte de aquí. Por una parte, con los controles ActiveX que hacen referencia al código VBA, y de momento no los vamos a tratar, pero sí vamos a trabajar un poco con estos controles de formulario. Los que había utilizado en esta parte de aquí son estos botones de radio. En mi caso voy a utilizar, por ejemplo, dos botones. Voy a insertar aquí un botoncito y le voy a asignar, por ejemplo, la que dice color azul, que realmente es un color como rosa. Vamos a colocarla acá, cambiar a rosa. Ahí está. Voy a insertar otro botoncito en esta parte de acá y voy a asignarle una macro. Automáticamente, si nos fijamos, se nos abre el asistente para poder asignarle a ese botón una macro. Entonces acá, color verde, y perfecto. Aquí tenemos entonces los dos botones. Para poder modificarlos solamente debemos hacerles un clic derecho. Para poder seleccionar varios podríamos utilizar la tecla control y clic derecho, y aquí podríamos entonces moverlos al mismo tiempo. De momento quiero mover este aquí un poco para poder alinearlo. O incluso podríamos hacer clic derecho, formato de control, y aquí tenemos entonces todas las alternativas para poder cambiar la alineación, el tamaño, el alto y demás alternativas que nos permitan contar con una interfaz lo más limpia posible. De momento voy a dar en cancelar y vamos a ver si funciona nuestra macro. Seleccionamos nuestra celda, cambiamos a rosa y cambiamos a verde. Ahí tenemos entonces nuestra funcionalidad. La buena noticia es que no solamente vamos a poder añadirle a nuestros botones de formulario nuestras macros, también vamos a poder irnos a la opción de insertar y insertar cualquier tipo de figurita. Cualquiera de todas estas podría servirnos. Por ejemplo, esta acá, podríamos seleccionarla, le hacemos un clic derecho, y si nos habilita esta opción de asignar macro, podemos asignarle una macro sin ningún inconveniente. Aquí podríamos cambiar a color verde, seleccionamos nuestra celda y hacemos un clic. Automáticamente, si te fijas, la manito cambia de forma. Hacemos un clic y ahí se está ejecutando nuestra macro. Y así también para los hipervínculos. E incluso podríamos crear alguna cinta de opciones por acá personalizadas, en donde podamos crear algunos botones en donde podamos asignar macros personalizadas. Y eso será algo que veremos un poco más adelante. Perfecto. Básicamente la tarea
consiste en que usemos nuestra imaginación y debemos crear una macro sencilla. Después de eso, porfa, guarda ese libro de Excel como un libro habilitado para macros y después envíamelo a este correo contabilizalolive@gmail.com. Entonces, chicos, básicamente nos vemos el día jueves para poder socializar y profundizar mucho más en este tema de las macros, justamente en vivo a las 8 p.m. hora colombiana. Nos vemos en clase. Un abrazo, chao.